Era muy difícil prever que en una época de verano lloviera tanto y se produjeran estas inundaciones, pero también es cierto lo que señala el gobierno, principalmente el presidente y Carlos Carrillo, y es que la mala administración de esos lugares donde se reposa el agua, llevándolos incluso a los límites más altos, pues ayudan y presionan fuertemente para que ocurran estos hechos. ¿Cuál es el imaginario que tiene la inmensa mayoría del país sobre Roy Barreras? Le guste o no Roy Barreras. Y es que es un tipo sagaz, un tipo que no solamente está dispuesto a hacer muchas cosas por lograr poder y buenas posiciones, sino que sea exacto, y que la inmensa mayoría de las veces lo logra. Y si uno mira el panorama del resto de candidatos presidenciales, incluyendo a Iván Cepeda, lo que se ve es gente sin experiencia, gente que no es tan sagaz y gente que es muy incluso radical en su ideología y sus posiciones políticas, y eso limita su accionar. El hecho de que Roy pueda mostrarse como por encima de esas distinciones ideológicas y que sea capaz de mostrarse como un tipo que así sea por debajo de la mesa tiene la capacidad de gestionar, de unir, de conjurar, de hacer estratagemas en contra de ciertos actores políticos. Insisto, para unos puede ser como sí, definitivamente Roy es un lagarto, y para otros puede ser, este tipo sabe, este tipo puede, este tipo tiene un norte claro, este tipo puede plegar a varios sectores políticos de rodillas incluso, y creo que eso no está de más en una elección como la que viene. Y creo que no se puede olvidar que Roy sí jugó un papel clave en la campaña anterior, en la campaña pues de Gustavo Petro para esta presidencia, ¿no? O sea, realmente gran parte o una parte muy importante de la victoria de Gustavo Petro sí se le atribuye a esa estrategia, a esa experiencia que tiene Roy, digamos que en términos de la política, en lograr votos o conseguir votos a través de acuerdos incluso por fuera del progresismo, y creo que eso también nos lleva a que desde el pacto y desde la Colombia Humana, incluso desde que Roy hizo saber que él iba a la consulta con o sin Iván Cepeda, pues sí hay toda una estrategia para socavar, digamos, que el poder que podría llegar a tener o las expectativas que hay sobre lo que Roy podría conseguir en la consulta del 8 de marzo, ¿no? Yo creo que ahí sí hay unos temores, más allá de que lo consideren un traicionero, de que digan que está dividiendo el progresismo y demás. Yo creo que sí hay como una prevención sobre lo que Roy pueda hacer o pueda lograr en esa consulta y lo que pueda eso implicar para la primera vuelta. Yo sí creo que la gente no se traga ese sapo. Bueno, pero el constituyente primario. Quería decir que Camilo Castro está diciendo que gran invitado es Pedro. De acuerdo con Pedro, lleva echándote flores todo el programa. Pero bueno, ya Camilo Castro acepta que no es Daniel sino Pedro. Ya vamos a ir ganando como Roy, a punta de codo, ganándome el lugar. Yo por debajo de la mesa conspirando contra Daniel para que no venga tanto y poder estar yo aquí. No, yo sí creo que la gente no se coge a Roy, o sea, no se traga a Roy. Realmente el petrismo puro y duro, solo habría una posibilidad de votar por Roy, y es que Gustavo Petro se los pidiera. Yo sí me reafirmo en eso. Sé que la gente puede pensar lo que ustedes dicen, que Roy es una persona muy sagaz, que es un zorro y demás, pero por eso mismo no lo quieren. Es muy importante en la campaña, pero la gente no lo va a aceptar, así como nunca lo ha aceptado o se ha portado muy distante su candidato Iván Cepeda. Yo creo que eso también ha sido un factor muy diferencial y muy importante para Iván Cepeda, que a pesar de que estuvo dispuesto a ir en una consulta con él, realmente nunca dijo como Roy va a ser parte de mi gobierno o lo vamos a negociar. Ahorita tendrá que pensarlo si tiene una buena votación en lo que será el 8 de marzo, pero realmente la gente, yo creo que sigue pensando en sus alfiles, en las personas que realmente están o siempre han estado en este proyecto político. O sea, la gente le queda a María José Pizarro, la gente le queda a Gustavo Bolívar, incluso así mucha gente lo crea, la gente, por ejemplo, sigue confiando en Holman Morris,
Es cierto. La gente sigue confiando en esas personas que siempre han estado de la mano del presidente. Les ha tocado aguantarse a Benedetti y demás. Han llegado a defenderlo, pero porque realmente hace parte del gobierno. Pero ahorita en esta coyuntura electoral lo veo muy difícil. Pero como ustedes dicen, tendrán que irse las pruebas. Me encantaría que esto se fuera una demanda para saber quién miente, para saber realmente qué es lo que está sucediendo ahí. La estrategia de Gustavo Bolívar, de todo, incluso seguirle cayendo a Roy, porque Roy es el hombre del momento y realmente está recibiendo golpes de todos lados, pues lo fortalece para generar conversación, pero no sé si para el electorado del petrismo. Vamos a ver el 8 de marzo cómo le va. Pero aquí yo les tengo, porque ya ayer estuve en Caracol Radio /la W todo lo habido y por haber en La Luciérnaga, un programa que ya se desdibujó, pero que pues tenían al personaje del momento el día de ayer, y en el cual pues le hicieron esta pregunta sobre lo que dijo Gustavo Bolívar sobre esa reunión entre Quintero, Gloria Flores y él, y veamos qué fue lo que dijo el hombre de las mil banderas, el personaje que siempre cae de pie, el señor Roy Barreras Montalegre. Gustavo Bolívar lo está señalando usted de haberse reunido con la presidenta del Pacto Histórico, con Gloria Flores y con Daniel Quintero 3 días antes, dice él, de la decisión que presentara y se produjera esa revocatoria de la inscripción de Iván Cepeda, que algunos sectores aseguran a usted lo beneficia, y se diera la inclusión de Daniel Quintero y le diera a usted mayores posibilidades de llegar entonces y de pasar a la primera ronda, por decirlo de alguna manera. ¿Qué tiene que decir sobre pues esa es reunión? una calumnia delirante. Yo reto al señor Gustavo Bolívar a que se retracte, porque esa reunión jamás existió. Y por supuesto es una acusación. Para empezar, la senadora Gloria Flores es la presidenta, pero de Colombia Humana, no del Pacto Histórico. De Colombia Humana. Jamás se ha reunido la señora Gloria Flores con Quintero y conmigo. Lo que sí es cierto, pero es público además, yo me he reunido, no en los últimos 3 días, durante 6 meses tratando de fortalecer una consulta que garantice la unidad del progresismo entre el centro y la izquierda. Me he reunido con el propio Iván Cepeda, con Gloria Flores, con María José Pizarro, con Clara López, con Quintero, con Ariel Ávila, con todo aquel, con Cristo, con Murillo, invitándolos a la consulta que queríamos hacer todos. Finalmente, como sabe todo el país, el culpable y el responsable de que hayan sacado de manera ilegal, en mi opinión, al senador Iván Cepeda de la contienda, de la competencia, es el señor Holman Ibáñez. Yo no sé si es que Bolívar no oye noticias, como vive en Miami, allá cuidando sus bienes, pero tiene que oír la Luciérnaga de Caracol, para que se dé cuenta que hay un señor que se llama Holman Ibáñez, abogado de la oficina de Abelardo de la Espriella, que de manera insólita, el peor contradictor nuestro terminó sacando a Iván e impidiendo hacerla para poder unirnos el día de la consulta. Y eso del progresismo, que no es solo la izquierda. Aprovecho para decir, la consulta del Frente por la Vida no es una consulta de la izquierda ya la hicieron en octubre. Esta es una consulta del Frente Amplio, donde está el centro, los liberales, los independientes, la U, la gente que no tiene partido, los desempleados, los informales, las mujeres jefe de hogar, todo aquello. Mire, le doy un dato. 11 millones de colombianos hace 4 años, progresistas, elegimos a Gustavo Petro. De esos, solamente 1.500.000 votaron por Iván Cepeda en octubre, una votación muy importante, legítima. Los otros 9,5 millones no hemos tenido oportunidad de ir a las urnas. Yo los convoco a todos el 8 de marzo para derrotar la consulta uribista. Bueno, sí, con esa tesis, pero aquí también, aprovechando, Máster, que me tienen ponchado, aquí tengo, por ejemplo, la aclaración que hizo primero Gloria Flores, en el que dice, basta ya. Gustavo Bolívar, qué pena con ustedes. Ya en el pasado me señaló con falsedad, afectando mi tranquilidad, honra y credibilidad. Como presidenta de Colombia Humana, he dado la pelea por la unidad, por sacar adelante las listas del Pacto Histórico y por la consulta con la participación de Iván Cepeda. Iván Cepeda hemos luchado durante décadas por los derechos humanos, es mi amigo, es mi hermano y él lo sabe. Entonces él le dice que no lo difame, que si esto es para mirar el proyecto, que esa mala costumbre del fuego amigo que tanto daño ha hecho y que incluso aplicó con María José Pizarro, y que él la apoyó y que ella lo apoyó a la alcaldía de Bogotá con ningún problema,
y todo inició cuando el la Dirección Nacional de la Economía Humana, la postuló como precandidata a la consulta del 26 de octubre, a la cual renunció para elegirse Iván y poner encima el proyecto político en el que en el momento me convertí en el objetivo a destruir. Curiosamente, sus ataques y campañas de prestigio en redes se dirigen contra las mujeres que hemos participado y destacado en espacios políticos donde él ha competido. ¿Por qué? También llamando a todo ese movimiento feminista que hay al interior del pacto histórico y que se ha ido en lastre contra algunos personajes que pues han ido contra las mujeres del pacto histórico. Y también, Máster, si me ayuda, está Daniel Quintero, quien expresa su solidaridad con Gloria Flores aquí en este trino que les vamos a poner en pantalla. Eso sí no me lo esperaba, la verdad. Y dice: lo que hace Bolívar contra ella es bajo, falso y raya en la violencia de género. Reto al ex senador a presentar pruebas de lo dicho. No me reúno con Gloria desde el año pasado, cuando yo era candidato por el pacto histórico. Esto es lo que han dicho pues esos personajes. Yo estuve revisando también a Gustavo Bolívar y no se ha pronunciado más. Los hemos buscado a ambos, tanto a Gloria Flores como a Gustavo Bolívar. Estamos próximos a ver si los podemos tener en estos días para saber realmente qué ha sucedido al interior del pacto histórico que sigue dando que hablar, específicamente en la Colombia humana. Sí, ¿será que el silencio temporal de Bolívar se debe a que va a salir, como usted lo decía hace un rato, con las pruebas sobre la mesa? Porque es un tipo que en las tensiones políticas y en las tensiones personales no suele guardar mucho silencio, y el hecho de que en las últimas horas lo haya hecho o se haya referido a otros temas y no a este puede ser un indicador importante de que su respuesta puede venir con las pruebas que tanto anuncia. Y creo también ahí en ese video de Roy Barreras que veíamos que el tipo muestra un poco cuál es su estrategia, ¿no? Creo que él ya entendió, vía seguramente sus sagaces asesores políticos y estrategas de campaña, que no debe hablarle al petrismo, porque en el petrismo justamente genera lo que usted estaba describiendo, Julián, hace un rato, y lo que vemos también genera en el chat de nuestra transmisión, y es una aversión terrible, y él prefiere hablarle a otra gente más tibia, más confundida en este momento frente a las elecciones, a gente que incluso puede ver en el gobierno de Petro algunos logros y algunas cosas por destacar, pero que Iván Cepeda, que es café para muy cafeteros, que es un candidato que le gusta mucho a la izquierda, pero que de pronto a otros sectores no los acaba de convencer, pues creo que está intentando hablarles a ellos y a ellas. Que le vaya a funcionar, pues ya lo veremos. De momento las encuestas, todas las encuestas le dicen que no, y pareciera que su estrategia no da mucho alcance. Sí, yo quiero que hablemos también de la intervención de Gustavo Petro ayer, porque pues sabemos que está pasando departamentos, zonas de Córdoba, Montería, Sucre, están viviendo pues una emergencia climática muy fuerte, y entre las múltiples, digamos que intervenciones de Gustavo Petro sobre este tema, pues se ha señalado a la hidroeléctrica de Urrano, y el día de ayer Gustavo Petro le pidió la renuncia al presidente encargado de esta hidroeléctrica, Juan Acevedo Rocha, y en las últimas horas conocimos pues que esta renuncia se hizo efectiva, sale de ese cargo, porque además Gustavo Petro solicitó una investigación penal por esta tragedia invernal que está pasando, que digamos que él atribuye a que estas hidroeléctricas pues hacen o actúan en beneficio de ellas sin pensar en las consecuencias que trae, digamos que esto para las comunidades que viven en esta zona. Ayer Daniel nos explicaba un poco cómo funcionaba todo este tema ambiental, y yo creo que esto sí es un punto clave en términos de parecía que la emergencia económica era como una necesidad, claramente, pero también era una alternativa del gobierno de Gustavo Petro, o era, digamos que se calificaba incluso como un capricho, pero creo que esta emergencia nos ha mostrado que Petro pues estaba hablando muy en serio sobre por qué era necesaria una emergencia económica, incluso sin saber que esto podía pasar, ¿no? Sí, pues ayer también hubo muchas polémicas, primero porque ese Consejo de Ministros que se hizo allá en Córdoba se retrasó 3 horas.
También hay una foto de 10 alcaldes sentados en el piso esperando pues hablar con el presidente Gustavo Petro, y eso no sucedió. Yo creo que es un error gravísimo, porque pues yo me vi todo ese Consejo de Ministros y Petro lo único que hizo fue señalar a los congresistas desde esa región, a los magistrados de la Corte Constitucional que ni siquiera han tumbado, sino que provisionalmente pues detuvieron esa emergencia económica. Sí, la pues suspendieron provisionalmente. No lo ha podido atender. O sea, realmente aquí es una tormenta perfecta, pero soluciones que lo que no hubo, y esa es una crítica que toca hacerle al presidente de la República, porque por más de que se haya caído y demás, que la Corte también pues tiene que evaluar si esa emergencia pues no ayuda a solventar la emergencia de Córdoba. Yo creo que no haber escuchado a los directamente afectados o los representantes de esos directamente afectados también estuvo mal, ¿no? No sé ustedes cómo lo vieron. No, absolutamente. Y creo que también ha fallado un poco el presidente en poner el mayor acento en discusiones frente al cambio climático y en las tensiones políticas con congresistas, con gobernadores, con alcaldes, que por supuesto tienen un trasfondo y una discusión que hay que dar. Porque creo que aquí también quedan claros unos problemas estructurales que ha habido en nuestro país, y en esa zona específicamente frente a la administración de la hidroeléctrica, frente a las decisiones políticas que se han tomado en ese aspecto, frente a la incapacidad de los gobernadores y de sus equipos por poder anticiparse a eventualidades como esta, que claro, era muy difícil prever que en una época de verano lloviera tanto y se produjeran estas inundaciones, pero también es cierto lo que señala el gobierno, principalmente el presidente y Carlos Carrillo, y es que la mala administración de esos lugares donde se reposa el agua, llevándolos incluso a los límites más altos, pues ayudan y presionan fuertemente para que ocurran estos hechos. Sin embargo, creo que el énfasis en este momento, el acento desde presidencia y principalmente del presidente Petro, debería estar en las medidas que se toman y en llamar a todos los actores regionales y nacionales que deben involucrarse para la solución de estos temas, y no ponerle tanta tiza a la discusión política. Y estoy de acuerdo con usted, el no haber atendido ayer esos alcaldes genera más ruido innecesario de lo que debería hacerse en este momento. Además, porque estamos hablando de un Petro que llegó al lugar un poco tarde, ¿no? O sea, estamos hablando de que esta emergencia se está registrando desde la semana pasada, que desde la semana pasada se está pidiendo ayudas. Gobernadores, alcaldes han insistido, han hablado de que no tienen los recursos para destinados, digamos, municipalmente para la gestión del riesgo, y creo que esta llegada pues de Petro sí es un poco tardía para lo que estaba pasando, y ahora pues nos encontramos con que deja esperando a un montón de alcaldes que estaban a la expectativa de poder hablar, y me imagino que hacerle solicitudes concretas sobre cómo abordar esta emergencia que claramente desborda las capacidades de las autoridades locales, porque creo que ese es un punto clave, y es que si bien cada municipio, cada departamento tiene la capacidad de gestión o tiene la capacidad de prevención, incluso un rubro enfocado en la atención de este tipo de desastres, pues lo que está pasando en esta región pues es una muestra de que hay un desbordamiento de las capacidades, y que esta atención sí requiere unas medidas o una acción desde el nivel central. Vamos a ver qué sucede, porque el presidente, como le dijo Mariana, elevó pues ya la petición para que se levante esa suspensión provisional. O sea, realmente ya el presidente le dijo, venga, puede que me la hayan negado porque creen que en ese momento no había emergencia, pero ahorita sí la necesitamos porque la necesitamos, y realmente es necesario que hagan esta emergencia económica, que levanten, que me permitan actuar. También dijo que lo iba a hacer en el departamento, finalmente no lo hizo. Ahí hay una duda que me pues llama poderosamente la atención, pero realmente pues la Corte Constitucional tiene en sus manos si por una cuestión política no va a aceptar este requerimiento el presidente, o realmente va a ver lo que está pasando
pasando en Córdoba, que a mi parecer amerita que esos recursos pues se puedan levantar y llegue pues todo el dinero para ayudar a los sobrevivientes, o sea, bueno, a los sobrevivientes no, a los afectados, porque lo que se vio, o sea, no solo es que les ayuden a quitar el agua, no solo es que pues realmente les presten una atención, sino que estas personas lo perdieron absolutamente todo. Yo escuchaba miles y miles de cabezas de ganado, o sea, todas sus pertenencias, su ropa y demás, y realmente esta emergencia económica se tiene que solventar pues con plata. Esta emergencia invernal se tiene que solventar es con plata, y también se le tiene que poner el ojo a esta hidroeléctrica de Urrá, porque también eso de guardar el agua para decir que toca los precios más elevados y después cuando pasan estos diluvios tan impresionantes y soltarlo sin medida y a pesar de la gente, también me parece muy irresponsable y, como diría el presidente, criminal. De acuerdo, y además que Urrá particularmente lleva muchísimos años, décadas, siendo absolutamente dañina y sembrando mucho malestar, significando mucho malestar para las personas que viven no solamente en Tierra Alta, no solamente digamos en los municipios o cabezas municipales más reconocidas por todos y todas, sino que también hay una gran presencia de comunidades sobre la hidroeléctrica de Urrá, sobre sus aguas. Yo recuerdo hace unos 8 años más o menos, por unas cuestiones de trabajo, tuve que visitar una zona que se llama la zona veredal de Gallo. Ahí cerca había un ETCR, uno de estos lugares donde se produjo el proceso de desmovilización y desarme de las antiguas FARC-EP, y haciendo la visita a Gallo y a otras comunidades cercanas, lo que se veía era no solamente la manera violenta en la que se realizó la inundación de esos lotes y de esas tierras, sino también una cantidad de compromisos adquiridos por la hidroeléctrica de Urrá y por los gobiernos de turno frente a construcciones de acueductos, escuelas y mucha más infraestructura para las comunidades que viven sobre el agua literalmente, y eso se incumplió siempre. Así que ojalá esta catástrofe, esta urgencia sea también una oportunidad para que pongamos los ojos ahí, no solamente en lo que está pasando a nivel de coyuntura, sino también en todo el daño que ha hecho Urrá. Creo que también hay que poner las cosas sobre la mesa y decir que todos estos, incluso congresistas y gobernadores y alcaldes que hicieron campaña en contra de la ley de financiamiento, pues tienen un parte de responsabilidad justamente en la consecución de los recursos necesarios para la atención a las víctimas de la catástrofe, y creo que eso no se puede perder del panorama tampoco. Sí, yo creo que concuerdo mucho contigo en esto de es importante que esto trascienda de la coyuntura y de la emergencia, porque son años en los que estas comunidades vienen denunciando cómo este megaproyecto ha acabado o los ha perjudicado de múltiples formas, ha cambiado sus formas de vida, y les trae, digamos que este tipo de emergencias y de consecuencias que desde muchos sectores se pudieron prever. No se sabe si con la magnitud pues de las precipitaciones podría haber sido así, pero sin duda el factor de la hidroeléctrica sí es muy importante en cómo esta crisis se agrava, se profundiza y que quedan exentos pues de responsabilidades, ¿no? Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?